Bienvenidos a Cosas de lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y me han pasado un vídeo de fallos económicos del capitalismo. Vamos a ver si están hablando de los fallos económicos del capitalismo. No sé muy bien, la gente ha decidido que tenemos que ver esto, porque la gente que está aquí en Twitch puede decidir lo que vamos a comentar, ¿no? La gente me pasa links y demás. Entonces tú podrías estar aquí, pues viendo cómo lo comento o proponiéndome cosas, así que ve abajo en la descripción el comentario fijado que estaremos comentando esto. Y vamos a ver qué dice este hombre con los fallos económicos del capitalismo. Mucha gente maldice al sistema capitalista como si fuese el origen de todos los males de la humanidad. Sin embargo, suelen utilizar algunos argumentos que son muy propagandísticos o que en realidad no son muy contrastables. Algo más así como consignas generales para llevar una pancarta en una manifestación. Es que en realidad, a pesar de eso, el capitalismo sin ningún tipo de regulación ni intervención estatal puede tener fallos, y puede tener fallos muy gordos. Vale, este tío es liberal, procapitalismo, pero va a decir ciertos fallos del capitalismo. A ver, ¿cuáles son? Es cierto que la literatura económica lleva tratando este tipo de fallos durante mucho tiempo. En realidad hay muchos y muy variados. Así que en este vídeo voy a centrarme en tres de ellos que creo que son así como muy fáciles de entender y muy visuales. De hecho, siempre dicen que los Simpsons predicen el futuro. Y en este caso no iba a ser menos. Y si no me crees, míralo. Pero es que nadie va a pensar en los niños. ¿Quién va a pensar en los niños en un sistema en el que el Estado ni pincha ni corta en lo que pase con ellos? O al menos ni pincha ni corta en términos económicos, que en realidad la economía tiene que ver un poco con todo, así que a ver dónde ponemos el margen. Así que en ese caso, ¿qué creéis que es lo que va a determinar con mucha fuerza qué es lo que será del futuro de todos esos niños? Pues lo harán sus padres, como mucho su familia o incluso algún amigo, pero no ¿Cuál es el problema? solo lo harán por la voluntad que tengan ellos, sino que también dependerá mucho de los recursos que tenga toda esa gente que va a ayudar a esos niños. Imagínate que aunque seas muy buen padre, que no siempre es así, y puede haber padres que, por ejemplo, en un estado que no mandase sobre la educación de los niños, decidiesen, por ejemplo, no llevarlos al colegio. Por mucha libertad económica y bonanza económica que hubiese en un país, siempre habría gente que por A o por B, imaginaos por una incapacidad o porque son huérfanos o por lo que sea, no podría desarrollarse lo suficiente económicamente como para poder financiar los estudios de su hijo. A ver. O sea, tú me estás diciendo que si una persona está discapacitada y además tiene hijos y ese hijo no puede ir al colegio en una sociedad capitalista o anarcocapitalista donde todo el mundo, pues cuando hay pleno empleo, donde hay mucho excedente, donde hay mucho dinero, a nadie se le ocurriría montar una ONG y a nadie se le ocurriría donar para que esa persona con un padre discapacitado y tal pudiese ir al colegio. ¿De verdad? O sea, esto es loquísimo. Evidentemente. Mira, hace nada, Masa Demócrata, un tío que comenta vídeos, un tío comunista que comenta vídeos de liberales y demás, pues tuvo un accidente su gato, se cayó del balcón y lo tuvieron que operar y bueno, un follón impresionante que al final sobrevivió, me alegro. Pues nada, el tío dijo que para recaudar fondos para el gato, para la operación, que pues haría 7 días de directos. Y en el primer directo reunieron los 2.500 o los no sé un montón de dinero para pagar la operación. O sea, la pagaron y encima tuvo excedente y demás. O sea, ¿me estás diciendo que la gente no donaría para estas cosas? En un sitio donde todo el mundo, pues eso, pleno empleo, sueldos altos. O sea, si los sueldos de Suiza son de 6.500 euros de media, pues imagínate en el anarcocapitalismo. Imagínate, pues eso, que si todo el mundo que pudiese trabajar, trabajas. Y además, las discapacidades no todas te impiden trabajar. O sea, yo qué sé, si soy parapléjico ahora mismo yo, podría trabajar igual. O sea, muy chungo tiene que estar el padre para no poder hacer absolutamente nada. Y en esos casos, que son súper pocos, pues es que se podría conseguir. O sea, las ONGs y demás irían a por esos casos concretos y tal. O por lo menos no financiarlos hasta cierto punto, como por ejemplo ir a la universidad. De hecho, incluso con un sistema donde se sube... Vale. O sea, tú tienes un padre que no tiene... Espera. Tú tienes un padre que no tiene, pues, manera para pagarte escuela, instituto y tal. Vale. Hay ONGs. Pero una vez estás en la universidad, ahí puedes trabajar perfectamente. O sea, y encima en una universidad libre, en una tal. Y encima estamos pensando en el sistema actual. O sea, que la gente no podría pagar el sistema actual de educación. Como si fuese la gran cosa, como si fuese impresionante, como si fuese súper útil. Y no estamos teniendo en cuenta que se convierta en algo totalmente eficiente. Y es que el sistema de escolar tiene que cambiar radicalmente. O sea, esto de los institutos y encima por años y no por intereses, ni por capacidades, ni por tal, es que es ridículo. Tendría que dividirse. O sea, yo propongo una cosa muy guay que sería dividirlo, pues, sobre todo en academias. ¿Por qué un chaval o sea, por qué los chavales tienen que aprender lo mismo en el mismo centro y tal? ¿Por qué no puede ser que yo quiera que mi hijo aprenda inglés en una academia, luego otra cosa en otra academia, o sea, es que yo creo que si se dejase libertad educativa, acabaría habiendo sitios como Rollo Centro Comercial, que es un edificio que tiene tiendas en cada sitio, pues lo mismo, pero de centros educativos. O sea, algo
una puerta vigilada con seguridad y tal, porque dentro va a haber niños, y entonces los niños pues ya están reconducidos para ciertas academias y hay ciertos vigilantes de pasillo que los llevan de un sitio a otro y que pues una academia una cosa, otra academia otra cosa y tú te eliges el horario para el chaval. Y entonces esto de forma totalmente eficiente sería pues vamos, que beneficiaría al chaval de una manera increíble. Vamos, que habría un sistema educativo totalmente diferente al que hay aquí. Y entonces, y además, pues con 18 años me dirás tú si no puede trabajar para pagarse eso. Y además becas. Un montón de universidades privadas dan becas, claro. Los estudios de su hijo. O por lo menos no financiarlos hasta cierto punto, como por ejemplo ir a la universidad. De hecho, incluso con un sistema donde se subvenciona muchísimo la universidad, hay mucha gente, y que personalmente yo conozco, que por falta de dinero no puede ir a la universidad. Es que tampoco necesariamente tiene que ser el mejor, o sea, la mejor salida. O sea, los grados superiores tampoco son o sea, son muy útiles y bueno, ahí están. O sea, está muy bien el grado superior. Y esto es real, esto pasa. Pues en un sistema en el que ni siquiera se ayudase a los niños o adolescentes a estudiar, este efecto se vería muchísimo más ampliado. ¿Cómo que nos ayudaría? Los padres. Bueno. Y esto en resumidas cuentas lo que viene a decir es que si tienes padres pobres, no te van a poder dar una educación muy buena. ¿Por qué no? Sí, sí. Y además, ¿por qué pobre? ¿Cuánta pobreza quedaría? Y esa pobreza que quedaría, pues estarían becas, estarían ayudas, Y ONGs. por tanto, Bueno, pasemos a lo tener siguiente. cualificación, vas a acabar heredando su clase social. Va a consolidar. Cuanto más capitalismo hay, más movilidad social. O sea, precisamente son las leyes y las regulaciones las que impiden la movilidad social. Cierta desigualdad a lo largo del tiempo y a lo largo de las generaciones. Aún así, tú puedes pensar que eso no es un fallo económico en sí mismo. Y si bien es cierto que para ellos sería una putada, a ti eso no te va a afectar mucho. Es decir, va a ser su problema, pero que eso no te afecta directamente a ti. Y además, no es cuestión de estar cada vez con... O sea, no es subir todos, es que esas personas... Aun teniendo una educación peor que los ricos o la clase media y tal, tendría una educación mejor que la que tenemos ahora, que es totalmente inútil. La educación de ahora es ridícula. Esa educación sería muy superior a la actual. O sea, sería pues inferior a la que tendrían los más ricos, pero sería mejor que la actual. O sea, es que no es un fallo, porque el Estado te brinda una educación igual a las demás, pero increíblemente peor y absurda y sesgada y tal. Ni a la sociedad en general, que la economía va a seguir igual aunque haya alguno descarrilado. Pero amigo, probablemente ahí te equivoques bastante. La educación, y especialmente la educación de cuando somos niños, es un elemento fundamental para el crecimiento económico. Y para que lo entiendas, te voy a Bueno, ya he explicado todo esto. Vais a salir a encontrar y ponerte de acuerdo a pasar. Sin embargo, en un mundo donde la educación no ha podido Esto llegar está a desmontado, venga. no existirían, porque vas con sus empresas. Que la redistribuida y de la redistribución. Vamos a ver cuál es el siguiente gran fallo del capitalismo sin ningún tipo de intervención. La existencia de monopolios es algo que trae a muchos. No, por favor, no, esto es muy simple, esto es muy fácil de desmontar. Pensaba que... monopolios. De cabeza. Y si me es cierto que a veces tener un monopolio no es tan malo como pensamos, hay algunos casos en específico en los que sí que puede ser un gran problema. Y a ver, lo dejo claro desde ya porque es que últimamente se llama monopolio a todo. Un monopolio es una empresa que es la única que provee un bien o un servicio en el mercado. Nada más. Un monopolio no es que haya una empresa muy grande que gane mucho dinero que te caiga mal. Pero bueno, ¿cuál es el caso este de monopolio que puede ser tan perjudicial? Pues bueno, tiene un nombre y se llama monopolio natural. Y bueno, ¿cuándo entendemos que existe un monopolio natural? En realidad es algo que se aplica bastante a infraestructuras. Y estas pueden ser, por ejemplo, la red de alcantarillas, la red eléctrica o incluso los aeropuertos. Básicamente son... Aeropuertos. Madre mía. Aeropuertos. La red de alcantarilla puede descentralizarse perfectamente y ponerse por vecindarios. Vecindarios comunicados con otros y demás. O sea, una coordinación entre bloques de edificios y diferentes caminos que lleguen a plantas depuradoras o demás. O sea, esto es muy sencillo de montar. Lo que pasa es que, como ya hay una planificación central previa, es difícil reestructurarlo hasta la descentralización. Pero en nuevas construcciones se puede hacer perfectamente. Y lo que pasa es que quedaríamos lastrados simplemente por los restos de la centralización que ya ha habido por el Estado. ¿Qué más cosas ha comentado? Se aplica bastante a infraestructuras. Y estas pueden ser, por ejemplo, la red de alcantarillas, la red eléctrica. Red eléctrica, lo mismo también, o sea, por edificios y demás, puede haber una gestión así, entre vecindarios. O incluso los aeropuertos. ¿Aeropuertos? No, o sea, aeropuertos, ¿cómo que aeropuertos? O sea, el aeropuerto, a ver, los monopolios no solamente es que no solamente está que haya solo una empresa que dé cierto servicio, sino que no se puede hacer eso de otra manera. Me explico. Tú puedes viajar en tren, puedes viajar en coche, puedes viajar andando, en bici, en avión. O sea, un monopolio no es algo que... O sea, imaginaos que solamente hubiese una empresa de aviones. No sería un monopolio, porque el servicio lo puedes obtener de otras muchas maneras. Por ejemplo, el agua. No sería un monopolio aunque solamente hubiese una empresa de agua, porque podrías recoger el agua de la lluvia. Eso se hace mucho en Estados Unidos. Podrías, pues, agua embotellada.
Se puede hacer de otras muchas maneras. Entonces, no solamente no solamente es que haya una empresa que dé una cosa, sino que no se pueda obtener esa misma cosa con otro tipo de servicios. Básicamente son sectores en los que solo cabe una empresa. Y esto pasa por distintas limitaciones, como podría ser la limitación física. ¿Alguien se imagina, por ejemplo, que en Menorca, una isla de 60-70 kilómetros, hubiese 4 aeropuertos? Pues, no interesaría tampoco, pero es que ¿qué más da que haya solo uno? O sea, no hay ningún problema. Es que si suben mucho los precios, pues la gente iría por otras maneras. O habría aeropuertos más pequeñitos, ¿no? Para avionetas, para tal. Sería ridículo. O la gente dejaría de ir allí tanto. O sea, no habría incentivo para ir allí. O sea, imaginaos que es que hay unas fiestas aquí brutales y por lo tanto todo el mundo viene. Entonces, pues subamos mucho los precios porque como la gente quiere ir tanto a las fiestas de aquí, pues subimos mucho el precio del billete y entonces, claro, tendrán que... Bueno, harán fiesta en otro lado, no te preocupes. Y entonces, como la fiesta se descentralizará, se deslocalizará, volverá a bajar el precio del billete. En estos casos, una empresa sin restricciones estatales que se dedicase, por ejemplo, a encargarse de la infraestructura eléctrica, podría aprovecharse brutalmente de ser el único que puede ofrecer ese servicio. Y Se obtendría de otras maneras. Hay varias maneras de producir electricidad en esa isla, por lo tanto, habría varias redes. subiría los precios masivamente, quitándole un montón de bienestar a todo. Y además de que el precio no solamente baja por la competencia, sino también por la oferta y la demanda. O sea, tú no puedes subir masivamente los precios de algo porque entonces se te deslocaliza. De hecho, incluso hay maneras alternativas para conseguir electricidad con motores eléctricos. Los vecinos pondrían una máquina eléctrica con gasolina o con lo que sea y entonces conseguirían la electricidad, que también se hace. Toda la sociedad. Y ya O podrían poner molinos, podrían poner placas solares, hay muchas maneras. no solo que se pudiese aprovechar de que necesitamos la electricidad y nos hiciese pagar mucho. ¿Qué incentivos tendría esta empresa a dar un buen servicio o implementar novedades si no tuviese ningún tipo de competencia que le quitase a los clientes si lo hacen mal? En Los propios vecinos podrían organizarse y poner placas solares en el techo y demás, o motores. estos casos, con regulaciones estatales como limitaciones de precios o incluso una... Pero si precisamente el Estado lo que hace es encarecer masivamente la electricidad, o sea, el 35%, o sea, el 65% de la factura son impuestos. O sea, peor no lo pueden hacer. nacionalizaciones, podría mejorarse mucho la eficiencia económica, bajando el precio y haciendo que los consumidores tuviesen mucha más riqueza al no tener que pagar tanto por algo tan esencial. Y entonces, pues sí, está lleno de impuestos, madre mía. Y ojito, porque ahora te voy a explicar cuál, desde mi punto de vista, es el peor fallo de mercado y el que peor estamos gestionando con diferencia desde que lo conocemos. Y este es el de las externalidades negativas. Y A ver, ¿cuál de ellas? esto que a priori suena tan raro, es externalidad negativa, pues no es nada más ni nada menos que el efecto de nuestra actividad económica a terceras personas que nada tienen que ver con lo que hagamos. Por ejemplo, si yo ahora voy al súper a comprar chocolate y estoy infectado de coronavirus, podré infectar a terceras personas que no tienen nada que ver conmigo, generándoles un coste adicional, por ejemplo, gastar dinero en medicinas, del que yo no me estaré haciendo. A ver, cuando tú buscas una falla del capitalismo, tienes que buscar un problema que se pueda solucionar mejor de otra manera, ¿vale? Una falla de capitalismo sería algo que el Estado podría hacer mejor. Porque si no, si es algo que ocurre en todos los sistemas, no es una falla del capitalismo, sino que es una falla del ser humano. Precisamente este ejemplo que ha puesto es algo que está ocurriendo con el Estado. El Estado está ahí y no pasa absolutamente nada. De hecho, son los propios centros comerciales y tal los que empezaron a poner las restricciones de los guantes, de las mascarillas, de los geles y demás. O sea, ponían ya ellos mismos las medidas a tomar en cuenta con esto. Por lo tanto, esto no es ningún tipo de fallo de mercado porque es algo que el Estado lo hace también. O sea, lo hace peor. O sea, está ahí. Por lo tanto, no es un fallo de mercado. Es un fallo del ser humano, quizá, pero ya está. Porque evidentemente el capitalismo no es perfecto. El capitalismo habría problemas. Pero es que la solución estatal, que sería muchísimo peor. Sería una solución terrible. Responsable. Y si yo tuviese que pagar por el coste que hago a otras personas, probablemente no iría a comprar chocolate. Eso es algo que... Y para eso además, es que, madre mía. El tío lo ha intentado, pero... A ver, hay un servicio que se llama... ¡Entrega a domicilio, tío! ¿Cómo que no irías a comprar chocolate, pero te entrarías en la página web del Mercadona y te lo traerían a casa? El capitalismo es increíble. Está muy directamente relacionado con la contaminación y el cambio climático. Si yo genero emisiones de CO2, por ejemplo, llevando un coche de combustible, estaré perjudicando al resto de personas, por ejemplo, con la calidad del aire o incluso con mis efectos al calentamiento global, aunque sean muy pequeños. A ver, esto se gestiona también con los derechos de propiedad. Miguel Ancho Bastos tiene una conferencia sobre contaminación muy buena, que es cuanto más delimitados están los derechos de propiedad,
menos efectos negativos y menos injerencias negativas ahí y menos externalidades. Precisamente en el Estado hay unas externalidades brutales, porque la contaminación va o sea, va por tú compras la gestión de ciertos recursos, de cierto tal, al Estado. Entonces el Estado te permite contaminar ahí, pero no es tuyo, no es tu propiedad, por lo tanto no tienes ninguna visión a largo plazo, por lo tanto contaminas mucho más. Es ridículo. De hecho, cuanto más capitalismo hay, más eficiencia hay. Porque se puede investigar, o sea, pues se puede gestionar todo de forma libre y tal. Y lo que intenta hacer una empresa es reducir costes. Por lo tanto, si puedo gestionar una cosa y producirla con mucha menos electricidad, con mucho menos consumo, con mucha más eficiencia, con muchos menos pasos, con mucho tal, lo haré. O sea, lo más económico tiende a ser más ecológico. Entonces, si puedo hacer menos pasos, puedo hacer menos trabas, puedo hacer menos tal, y encima la máquina pues es cada vez mejor, contaminaré cada vez menos. Aunque mi intención no sea contaminar menos, acabas contaminando menos. De hecho, por unidad de producción, los países libres tienen menos emisión de CO2. Cuanto más libre, cuanto más derechos de propiedad tiene un país, menos emisión de CO2 por unidad de producción, porque todo está más automatizado, porque todo está más eficiente y demás. Por lo tanto, no es un fallo de mercado. De los que no voy a pagar por ellos, ni me voy a hacer responsable de lo que genere a otras personas. Y Por lo de la contaminación de los ríos, que se me ha olvidado comentarlo. Esto dice, no, el capitalismo se contamina a los ríos. No. Si está delimitado la propiedad privada y tú tienes una parte del río que es tuya, tú puedes contaminar tu parte del río, porque es tuyo. Lo que pasa es que entonces contaminarás a los demás, contaminarás el mar, contaminarás tal. Entonces estás teniendo unas externalidades. Entonces los propietarios podrán denunciarte a ti. Sin embargo, si el Estado da la gestión de esto y pone una fábrica al lado del río porque ha dado una licencia, pues mira, el río es estatal, el mar es estatal, todo es estatal, ¿qué más da? Le han dado permiso. Entonces el Estado contamina más que la iniciativa privada. quizás si tuviese que pagar por esos costes que estoy creando de la nada por mi actividad económica, que es conducir el coche, igual lo acabaría usando menos. En definitiva, esto es lo ¿Y qué? Importa que lo uses menos. que se llama internalización de costes. Si yo pago por todo el daño que genero a terceros, probablemente Es que con el Estado no lo estás pagando. reduzca mi actividad económica de forma que sea eficiente. Y Vale, pero es que eso no es un fallo de mercado. Eso esto vale. se puede hacer, por ejemplo, con una cosa que se llama impuesto piguviano, y un ejemplo claro de impuesto piguviano sería, por ejemplo, el impuesto al diésel o a los combustibles fósiles. Cosa que en un capitalismo desregulado y en el que pudiese hacer lo que me diese la gana, nunca podría pasar. Es decir, Ay, pero habría eficiencias y demás para conseguir eso. si yo no quiero hacerme responsable de los daños que cometa terceros, Y además tema cambio climático. Ha habido un cambio climático de 1 grado en el último siglo, ¿no? Ha subido la temperatura 1 grado. Pero esa temperatura ha subido por la emisión de CO2 que ha habido al mejorarlo todo, al mejorar la calidad de vida de todo el mundo, al industrializar, al producir, al consumir, al cambiar el estilo de vida que había de antes al de ahora. En lo que hemos producido hasta ahora, en 100 años, ¿cuánto? O sea, vivimos de forma diferente que hace. O sea, en 1920 no estábamos viendo como ahora. Este proceso productivo ha tenido unas externalidades de CO2. Ese CO2 nos perjudica más que lo que nos ha beneficiado el producirlo. O sea, ¿la esperanza de vida ha subido o ha bajado en 100 años? Ha subido bastante. Entonces, compensa muchísimo. O sea, hemos mejorado muchísimo la calidad de vida. Y además, cuanto más se permita enriquecer a todo el mundo, cuanto más rico sea el planeta, cuanto más productividad hay, cuanto más eficiencia, cuanto más ahorro, más fácil es investigar. Cuantas más países ricos haya, más investigación hay. Por lo tanto, antes se descubrirá algo alternativo. Todos son ventajas, ¿eh? pues bueno, como no hay estado, no me van a decir nada. Como mucho, vendrá la persona a la que le he hecho daño y me dirá algo. Pero si es algo tan genérico o poco específico como la contaminación, ¿qué me van a decir? Pues ya estaría el vídeo. Creo que no... Por mí, yo considero que no ha habido fallos de mercado ahí, ¿eh? Así que bueno, hasta aquí el vídeo. Ahora tenéis que hacer lo que se tiene que hacer cuando se ha visto un vídeo, que es darle a me gusta, compartir o suscribirse. Y además, venir a Twitch, donde estoy comentando estas cosas y tú mismo podrías mandarme un vídeo para que lo comente. Nos vemos.